Soy Gilberto, tu narrador nocturno. Esta noche, los susurros cobrarán vida, y cada historia será un viaje entre lo misterioso y lo sereno. Cierra los ojos, respira hondo, el misterio nos espera. Cuéntame desde dónde me escuchas y comencemos. El viento helado cortaba como cuchillas mientras caminaba por el sendero del bosque, mis pasos crujiendo sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Era una noche de luna llena, pero la luz plateada apenas lograba filtrarse entre las ramas entrelazadas de los árboles, creando un mosaico de sombras que se movían como seres vivos. El bosque no era un lugar desconocido para mí, lo había recorrido docenas de veces durante el día, pero de noche era un territorio completamente distinto. Un territorio que parecía respirar. Había llegado allí por una razón que aún no lograba comprender del todo. Un mensaje anónimo, enviado a mi teléfono esa misma tarde, decía simplemente: encuentra lo que perdiste. Sigue el eco. No había número de remitente, ni explicación alguna. Solo esas palabras, que resonaban en mi mente como un mantra. Lo más extraño era que, de alguna manera, sentía que el mensaje estaba dirigido a mí. Como si alguien supiera algo que yo mismo había olvidado. El sonido de un crujido lejano me hizo detenerme en seco. Me giré lentamente, escaneando la oscuridad con los ojos bien abiertos. No había nadie. Solo el bosque, silencioso y expectante. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el aire frío quemaba mis pulmones. Decidí seguir adelante, siguiendo el sendero que serpenteaba entre los árboles. Cada paso parecía alejarme más de la realidad, como si el bosque me estuviera absorbiendo. De repente, una luz tenue apareció entre los árboles. No era el resplandor cálido de una fogata, sino algo más frío, más etéreo. Me acerqué con cautela, sintiendo como el latido de mi corazón se aceleraba con cada paso. La luz provenía de una pequeña cabaña, casi oculta entre la maleza. La estructura parecía antigua, con tablones de madera gastados por el tiempo y un techo de paja que se inclinaba peligrosamente. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro emanaba un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja. «Hola», llamé, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Solo el susurro, que ahora parecía más intenso, como si me estuviera llamando. Empujé la puerta con cuidado, haciendo que chirriara sobre sus goznes oxidados. El interior de la cabaña estaba iluminado por una única vela, colocada en el centro de una mesa de madera. Alrededor de la mesa había 3 sillas, todas vacías. En la pared opuesta, un espejo antiguo reflejaba la luz de la vela, creando destellos que parecían moverse por su propia voluntad. Me acerqué a la mesa, sintiendo una extraña atracción hacia la vela. Al hacerlo, noté algo en el espejo. No era mi reflejo, sino una figura oscura, apenas visible, parada justo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El susurro se intensificó, llenando la cabaña con un murmullo incomprensible que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Quién está ahí?, pregunté, esta vez con más firmeza. El susurro cesó de repente, y la cabaña quedó en silencio. Pero en ese silencio, escuché algo más. Un eco. No era un sonido, sino una sensación, como si algo estuviera llamándome desde muy lejos. Salí de la cabaña, sintiendo que el eco me guiaba hacia lo más profundo del bosque. El sendero se volvió más estrecho, y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. La luz de la luna desapareció por completo, sumergiéndome en una oscuridad casi absoluta. Solo el eco me guiaba, una presencia constante en mi mente. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando finalmente llegué a un claro. En el centro del claro había un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto antes.
Sus raíces sobresalían del suelo como garras, y sus ramas se extendían hacia el cielo como si intentaran atrapar las estrellas. Al pie del árbol había una figura. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que me observaba. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura extendió una mano y en ella vi un objeto familiar. Era un reloj de bolsillo, uno que había perdido hacía años. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo el frío metal contra mi piel. ¿Cómo? Comencé a decir, pero la figura desapareció antes de que pudiera terminar la pregunta. El eco en mi mente se desvaneció, dejándome en un silencio abrumador. Miré el reloj, notando que las manecillas no se movían. Estaban detenidas en la misma hora en que lo había perdido. Sentí una oleada de emociones contradictorias, alivio, confusión y algo más, algo que no podía definir. Decidí regresar a la cabaña, pero cuando me di la vuelta, el sendero había desaparecido. Los árboles parecían haberse movido, bloqueando cualquier camino de regreso. El bosque ya no era un lugar familiar, era un laberinto y yo estaba atrapado en él. El eco regresó, más fuerte esta vez, y supe que no tenía más opción que seguir adelante. El bosque tenía algo que quería mostrarme, algo que había estado esperando todo este tiempo. Y yo, a pesar del miedo que sentía, sabía que no podía ignorarlo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Seguirías el eco, incluso si te lleva a un lugar del que no puedes escapar? ¿O intentarías encontrar una salida, arriesgándote a perder lo que el bosque tiene para mostrarte? Comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que algo te llama desde la oscuridad, algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí? El eco resonaba en mi mente, una presencia constante que me guiaba más adentro del bosque. El reloj de bolsillo, ahora frío y pesado en mi mano, parecía latir al ritmo de mi corazón. Cada paso que daba me alejaba más de la cabaña y del claro con el árbol gigante, pero no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir, algo que no podía ignorar. Los árboles se volvieron más densos, y la oscuridad era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos. El sonido de mis pasos se mezclaba con el crujido de las ramas bajo mis pies, pero había algo más. Un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas direcciones. No eran palabras, sino algo más primitivo, como si el bosque mismo estuviera hablando. De repente, una figura apareció frente a mí. No era la misma que había visto junto al árbol, sino otra, más alta y delgada, con una silueta que parecía fundirse con las sombras. Me detuve en seco, sintiendo como el aire se volvía más frío a su alrededor. La figura no se movió, pero sentí que me observaba, como si estuviera evaluándome. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. En su lugar, la figura extendió una mano, señalando hacia un camino que no había notado antes. Era un sendero estrecho, cubierto de musgo y rodeado de árboles cuyas ramas formaban un arco natural. El eco en mi mente se intensificó, como si me estuviera diciendo que ese era el camino correcto. Sin pensarlo dos veces, seguí el sendero. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome solo una vez más. El camino serpenteaba entre los árboles, llevándome más adentro del bosque. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba, pero ya no sentía miedo. En su lugar, sentía una curiosidad abrumadora, como si estuviera a punto de descubrir algo que había estado buscando toda mi vida. Después de lo que pareció una eternidad, el sendero desembocó en un pequeño lago. La superficie del agua era tan clara que reflejaba la luna como un espejo perfecto. En el centro del lago había una isla, y en ella, una estructura que no podía distinguir claramente desde dónde estaba. El eco en mi mente se volvió casi ensordecedor, y supe que tenía que llegar a esa isla.
Busqué una manera de cruzar el lago y encontré un pequeño bote de madera atado a un árbol cerca de la orilla. El bote parecía viejo y frágil, pero no había otra opción. Me subí con cuidado, sintiendo cómo se balanceaba bajo mi peso, y comencé a remar hacia la isla. El agua estaba tranquila, casi demasiado tranquila. No había sonido excepto el de los remos cortando la superficie. Cuando llegué a la isla, me di cuenta de que la estructura que había visto desde lejos era un pequeño templo de piedra. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y la puerta, tallada con símbolos que no reconocía, estaba entreabierta. Entré en el templo, sintiendo como el aire cambiaba a mi alrededor. El interior estaba iluminado por velas, cuyas llamas no parpadeaban a pesar de la brisa que entraba por la puerta. En el centro de la habitación había un pedestal, y sobre él, un objeto que me dejó sin aliento. Era una llave antigua, hecha de un metal oscuro y brillante. La tomé con cuidado, sintiendo su peso en mi mano. En ese momento, el eco en mi mente cesó, y un silencio absoluto llenó el templo. Sabía que esa llave era importante, pero no sabía para qué servía. Salí del templo, sintiendo que el bosque había cambiado. Los árboles parecían menos amenazantes, y la oscuridad no era tan densa como antes. El bote todavía estaba donde lo había dejado, y remé de regreso a la orilla con la llave firmemente agarrada en mi mano. Cuando llegué a la orilla, me di cuenta de que el sendero que me había traído hasta allí había desaparecido. En su lugar, había un camino nuevo, uno que no recordaba haber visto antes. El eco en mi mente regresó, más suave esta vez, como si me estuviera guiando hacia algo nuevo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Seguirías el nuevo camino, sabiendo que podría llevarte a un lugar del que no podrías regresar? ¿O te quedarías en la orilla del lago, con la llave en la mano, preguntándote cuál es su propósito? Comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que algo te guía, incluso si no sabes hacia dónde te lleva? En el pequeño pueblo de Black Hollow, rodeado por un bosque antiguo y denso, todos conocen la leyenda, los árboles susurran por la noche. Los habitantes juran que no es el viento, sino algo más. Algo vivo. Nadie se aventura a entrar después del anochecer, y aquellos que lo hicieron nunca regresaron. Pero yo, siempre escéptico, decidí que era hora de probar que todo era solo una superstición. Armado con una cámara y una linterna, me adentré en el bosque una noche de luna llena. Al principio, todo parecía normal. El crujido de las hojas bajo mis pies, el sonido distante de un búho y el viento moviendo las ramas. Pero luego, lo escuché. Un susurro bajo, casi imperceptible. Me detuve, apunté la cámara hacia los árboles y grabé. No había nada, solo sombras y movimiento. Es el viento, me dije, pero algo en mi instinto me decía que no era así. Avancé más adentro, siguiendo un sendero que parecía haberse formado recientemente. Los susurros se hicieron más fuertes, y esta vez, no podía negarlo, eran voces. Voces que decían mi nombre. Alex. Alex. Sonaba como un eco, como si el bosque estuviera llamándome. Mi corazón latía con fuerza, pero seguía adelante. Tenía que saber qué era. De repente, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé un par de veces, pero la luz se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad, con solo la cámara para guiarme. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura alta y delgada se movía. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que me observaba. Apunté la cámara hacia allí, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Decidí que era hora de irme, pero cuando me di la vuelta, el sendero había desaparecido. Los árboles parecían haberse movido, bloqueando cualquier camino de regreso. Los susurros se convirtieron en risas, y el eco de mi nombre resonaba por todas partes. Corrí en la dirección que creía correcta,
pero el bosque parecía cambiar a cada paso. Finalmente, llegué a un claro. En el centro había un árbol enorme, con raíces que sobresalían como garras. Al pie del árbol había algo que no había notado antes, una cámara vieja, cubierta de musgo, con una cinta que sobresalía. Tomé la cámara y presioné el botón de reproducción. La pantalla mostraba a alguien más, años atrás, en el mismo bosque. Corría, gritando, mientras las sombras lo perseguían. La última imagen fue la cámara cayendo al suelo, captando algo que se acercaba. Apagué la cámara, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no estaba solo. Con la cámara vieja en la mano, decidí que mi única opción era seguir adelante. El eco de mi nombre seguía resonando, pero ahora era más fuerte, más insistente. El bosque parecía respirar a mi alrededor, y cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable. Sabía que no podía quedarme allí, pero tampoco podía encontrar una salida. Caminé durante lo que pareció horas, siguiendo un instinto que no sabía que tenía. Los susurros se convirtieron en voces claras, hablando en un idioma que no entendía, pero que sentía en mi piel. Finalmente, llegué a un lugar que no había visto antes, un círculo de árboles, con un altar de piedra en el centro. Sobre el altar había un objeto que reconocí de inmediato, un reloj de bolsillo, idéntico al que había perdido años atrás. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo su peso frío en mi palma. En ese momento, el eco en mi mente cesó, y un silencio absoluto llenó el bosque. Pero no duró mucho. De repente, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Las figuras que había visto antes emergieron de entre los árboles, sus formas indistintas pero amenazantes. No eran humanas, eso lo sabía. Eran algo más antiguo, algo que pertenecía al bosque. Corrí, pero no importaba hacia dónde iba, las figuras siempre estaban allí, rodeándome. El reloj en mi mano comenzó a vibrar, y cuando lo miré, vi que las manecillas giraban frenéticamente. De repente, todo se detuvo. Las figuras se desvanecieron, y el bosque quedó en silencio. Pero algo había cambiado. El sendero que había desaparecido antes ahora estaba allí, claro y definido. Seguí el camino, sintiendo que el bosque me permitía irme. Cuando finalmente salí, me di cuenta de que el reloj había desaparecido. Lo único que quedaba era la cámara vieja, que ahora sostenía en mis manos. Al revisarla, vi que había una nueva grabación. La reproduje, y mi corazón se detuvo. Era yo, corriendo por el bosque, siendo perseguido por las sombras. La última imagen fue la cámara cayendo al suelo, justo antes de que algo se acercara. El video terminó, pero la cámara no se apagó. En su lugar, la pantalla mostró un mensaje: el bosque siempre reclama lo que es suyo. Apagué la cámara, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que el bosque no había terminado conmigo. Solo estaba esperando. ¿Te atreves a perderte las próximas historias escalofriantes? Suscríbete y activa la campanita. Comparte este viaje de misterio con tus amigos y juntos descubriremos relatos que desafían la imaginación. Cada historia, un nuevo secreto por revelar. La lluvia caía con una intensidad monótona mientras el tren avanzaba por los campos desiertos. Las gotas golpeaban contra la ventanilla, creando patrones efímeros que se deslizaban hacia abajo antes de desaparecer. Era una noche inusual para viajar, pero mi curiosidad había superado cualquier reticencia. Todo comenzó con una carta anónima que había llegado a mi buzón una semana atrás. Si quieres respuestas, ven a la antigua biblioteca de Cambridge. Medianoche. No traigas a nadie. No había firma ni sello. Solo esas palabras escritas con una caligrafía elegante en un papel amarillento.
No era el tipo de persona que se dejara llevar por misterios absurdos, pero algo en el tono de la nota despertó mi interés. Canvik era un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas, conocido solo por su biblioteca, ahora abandonada. Se decía que albergaba libros tan antiguos y valiosos que las autoridades decidieron clausurarla para proteger su contenido. Cuando el tren se detuvo en la diminuta estación, apenas iluminada por un par de faroles temblorosos, me di cuenta de que era el único pasajero que descendía. El aire era frío y cargado de humedad. La estación estaba vacía, salvo por un anciano que me observaba desde una banca, envuelto en un abrigo raído. Me lanzó una mirada que era mitad advertencia y mitad lástima antes de desaparecer en la niebla. Caminé siguiendo las indicaciones que había encontrado en un viejo mapa. La biblioteca estaba a unos 15 minutos de la estación, en el centro del pueblo. Mientras avanzaba, las calles se volvieron más estrechas y los edificios más antiguos, sus fachadas erosionadas por el tiempo. No vi a nadie más en el camino. Finalmente, la biblioteca apareció ante mí. Era un edificio imponente, con columnas de piedra cubiertas de musgo y ventanas altas y estrechas que parecían ojos vigilantes. Las puertas de madera estaban entreabiertas, a pesar de que se suponía que el lugar estaba cerrado desde hacía décadas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero reuní el valor para empujar las puertas y entrar. El interior estaba bañado por una penumbra inquietante. Un candelabro colgaba del techo, aunque solo unas pocas velas encendidas arrojaban sombras vacilantes sobre las paredes. Los estantes de libros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, algunos inclinados como si estuvieran a punto de colapsar. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el aire. Cerré la puerta tras de mí, y el eco resonó como un golpe seco. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Una figura estaba de pie al fondo de la sala, de espaldas a mí. Vestía un abrigo largo y oscuro, y su postura era demasiado inmóvil para ser natural. «Hola», dije, intentando que mi voz sonara firme. La figura no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos eternos antes de que girara lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero pude ver un destello de algo que podría haber sido una sonrisa. Sin decir una palabra, se internó entre los estantes y desapareció de mi vista. Dudé entre seguirlo o dar media vuelta y salir de allí, pero algo en mi interior me impulsó a avanzar. Caminé por los pasillos, sintiendo que los libros me observaban desde sus lugares. Algunos tenían títulos grabados en lenguas que no reconocía, y otros ni siquiera tenían título, solo lomos vacíos que parecían ocultar secretos. De repente, el sonido de un libro cayendo al suelo me hizo girar en seco. Miré hacia el origen del ruido y vi un volumen abierto a mis pies. Lo recogí y leí la primera página. Era un diario, o al menos eso parecía. Las palabras estaban escritas con la misma caligrafía que la carta que había recibido. Comencé a leer. Quien entra en esta biblioteca debe estar preparado para enfrentar lo que busca. No es el conocimiento lo que aquí se guarda, sino los secretos de quienes osaron desafiarlos. Mi corazón se aceleró. Dejé el libro donde estaba y continué explorando. Cada vez que doblaba una esquina, sentía que alguien me observaba desde el otro extremo. A veces, creía escuchar susurros, pero cuando me detenía para escuchar mejor, el silencio era absoluto. Finalmente, llegué a una sala circular en el centro del edificio. Había una mesa en el centro con una lámpara de aceite encendida. Sobre la mesa, un libro estaba abierto, pero sus páginas estaban en blanco. La figura que había visto antes estaba allí, de pie junto a la mesa. «Sabía que vendrías», dijo con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma. «Eso no importa. Lo que importa es lo que has venido a buscar. Pero cuidado, porque no todo aquel que busca está listo para encontrar». «¿Por qué yo?»,
La figura no respondió. En su lugar, señaló el libro en la mesa. Me acerqué y, al hacerlo, las páginas comenzaron a llenarse de texto ante mis ojos. Eran mis propios pensamientos, mis recuerdos más profundos, incluso algunos que había olvidado. Una sensación de vértigo me invadió. La biblioteca no guarda historias de otros, dijo la figura. Guarda la tuya. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Las paredes comenzaron a girar lentamente, y las luces de las velas parpadearon con violencia. La última página del libro mostraba una fecha, el día siguiente. Bajo la fecha, una única frase: el final comienza cuando el reloj marque la medianoche. Desesperado, levanté la vista, pero la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía, salvo por mi sombra temblorosa reflejada en las paredes. No recuerdo cómo salí de la biblioteca, pero cuando me di cuenta, estaba de pie bajo la lluvia, frente a las puertas cerradas. Regresé a casa esa noche, pero la sensación de ser observado no me abandonó. El reloj en mi sala marcó la medianoche, y entonces comprendí lo que realmente había buscado en ese lugar, respuestas que nunca debería haber encontrado. La carta llegó un martes por la tarde, deslizada bajo la puerta de mi departamento en un sobre sin remitente. Era un papel grueso, amarillento y con una caligrafía impecable. Decía simplemente: una vez que cruces el umbral, no podrás regresar sin las respuestas que buscas. Hotel Brumel, habitación 412. Medianoche. No era la primera vez que me llegaba algo inusual. Mi trabajo como investigador privado me había expuesto a cosas extrañas, pero esto era diferente. Nadie sabía que yo estaba investigando la desaparición de Margaret Harper, una joven escritora que había desaparecido 3 meses atrás. El último lugar donde se la había visto era precisamente en el Hotel Brumel, un lugar clausurado desde hacía casi una década. Mi curiosidad fue más fuerte que mi instinto de autoconservación. Esa misma noche, con una linterna, mi cuaderno de notas y mi vieja cámara, conduje hasta las afueras de la ciudad. El Hotel Brumel se alzaba como un gigante oscuro contra el cielo nublado, sus ventanas rotas y la fachada cubierta de grafitis y vegetación. El portón principal estaba encadenado, pero alguien había cortado los eslabones. Entré con cuidado, sintiendo como el crujido de las hojas secas bajo mis pies rompía el silencio sepulcral. La recepción estaba cubierta de polvo, y un gran candelabro roto colgaba precariamente del techo. Las sombras parecían moverse a medida que avanzaba, pero me dije que eran solo juegos de luz. Tomé las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio desde hacía años. Cada peldaño resonaba en el vacío. El cuarto piso era un laberinto de pasillos estrechos con puertas numeradas a ambos lados. Encontré la habitación 412 al final de uno de los pasillos. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente, y la puerta se abrió con un chirrido. La habitación estaba sorprendentemente intacta, como si nadie hubiera entrado desde que el hotel cerró. En el centro había una mesa con una sola silla, y sobre la mesa, un cuaderno negro. En la cama, un vestido rojo descansaba cuidadosamente doblado, el mismo que Margaret llevaba en la última foto conocida de ella. Me acerqué al cuaderno y lo abrí. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y fragmentos de lo que parecían ser pensamientos dispersos. Reconocí la caligrafía de Margaret por las muestras que había visto en su diario personal. Algunos fragmentos eran comprensibles. El hotel no es un lugar, es un umbral. Algo vive aquí, algo que no pertenece a nuestro mundo. Escuché su voz anoche. Me llamó por mi nombre. Sabía cosas que nadie más podría saber. La habitación 412 es el corazón. Todo comienza y termina aquí. De repente, sentí un golpe sordo detonar desde el pasillo. Dejé el cuaderno en la mesa y salí para investigar.
El sonido había venido de una puerta unas habitaciones más adelante. Me acerqué con cautela, mi linterna temblando en mi mano. La puerta estaba cerrada, pero cuando la toqué, se abrió de golpe como si alguien la hubiera empujado desde dentro. La habitación estaba vacía, excepto por una figura en la pared, una sombra que no correspondía a nada en la habitación. Parecía moverse, a pesar de que yo estaba completamente quieto. Retrocedí un paso, y la sombra se deslizó por la pared, siguiendo mis movimientos. Una risa suave y burlona resonó en el aire, aunque no había nadie más allí. Regresé a la habitación 412, cerrando la puerta tras de mí. Algo había cambiado. El vestido rojo ya no estaba en la cama, y el cuaderno negro ahora estaba abierto en una página que no recordaba haber visto. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. No confíes en lo que ves. No confíes en lo que escuchas. El hotel te atrapa con tus propios miedos. La temperatura en la habitación descendió drásticamente. Mi respiración formó nubes en el aire. Las paredes comenzaron a temblar, y un ruido ensordecedor llenó mis oídos. De repente, las luces parpadearon y la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y delgado estaba de pie en el umbral. Vestía un uniforme de botones dorados, como los que usaban los botones de hoteles de lujo. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una niebla que no podía despejar. Sin embargo, sus ojos eran perfectamente visibles, oscuros, profundos y llenos de algo que no podía describir. «Bienvenido», dijo con una voz profunda y resonante. «Has cruzado el umbral». Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se desvaneció a mi alrededor. Me encontré en un pasillo interminable, con puertas a ambos lados. Cada puerta llevaba un número, pero ninguno era coherente. 312, 612, 101. Las paredes parecían encogerse, y el techo se hacía más bajo a medida que avanzaba. Podía escuchar pasos siguiéndome, pero cuando volteaba, no había nadie. De repente, el pasillo terminó en un espejo enorme. Mi reflejo me miraba, pero no imitaba mis movimientos. En su lugar, se inclinó hacia mí y susurró: «No hay salida». Desperté en mi auto, estacionado frente al hotel. La lluvia golpeaba el parabrisas, y el reloj del tablero marcaba las 3:12 de la mañana. No recuerdo cómo salí de allí ni cuánto tiempo pasó desde que entré. El cuaderno negro estaba en el asiento del copiloto, abierto en una página que decía: «Esto no termina aquí». Desde esa noche, he intentado seguir con mi vida, pero siempre siento que algo me observa, algo que traje conmigo del Hotel Brumel. Y cada medianoche, sin falta, escucho una voz que susurra mi nombre desde la oscuridad. Esa noche no planeaba tomar el tren. Todo comenzó con una llamada inesperada de un número que no reconocía. Contesté por curiosidad, y una voz entrecortada y distante me susurró: «Estación Central. Medianoche. No faltes». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. La lógica me decía que ignorara el mensaje, pero algo en mi interior, una mezcla de intriga y una sensación inexplicable de urgencia, me llevó a prepararme y salir al frío aire nocturno. Cuando llegué a la estación, estaba casi desierta. Solo un par de guardias somnolientos y una mujer mayor con un abrigo raído se encontraban en el vestíbulo principal. El reloj marcó las 11:50 de la noche cuando escuché un sonido sordo que provenía de las vías. Me acerqué y vi un tren antiguo, de aquellos que solo se ven en películas de época, detenerse en el andén 9. No había anuncios, ni pasajeros descendiendo. Solo las puertas abiertas, invitándome a entrar. Mis pasos resonaron en el andén vacío mientras me acercaba. Una vez dentro, el aire era denso, cargado con un aroma a madera vieja y algo más que no pude identificar. Los vagones estaban iluminados con una tenue luz ámbar.
Había asientos tapizados en terciopelo, pero no había ni un alma a la vista. Avancé por el primer vagón, luego el segundo, hasta que finalmente vi a alguien. Era un hombre vestido con un traje oscuro, leyendo un periódico. Cuando me acerqué para hablarle, bajó el periódico y me miró. Sus ojos eran negros como el carbón, profundos y vacíos, como si pudieran absorber la luz misma. Bienvenido, dijo con una voz pausada. Has llegado justo a tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté, pero antes de que pudiera responder, el tren comenzó a moverse. Las luces en los vagones parpadearon, y el sonido de las ruedas sobre los rieles creció en intensidad. Me senté frente a él, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. En sus manos, el periódico mostraba titulares que cambiaban mientras lo observaba. Desaparece investigador privado, pasajeros sin retorno y, finalmente, el tiempo se acaba. El hombre sonrió apenas, como si pudiera leer mi mente. ¿Qué buscas?, preguntó, su voz resonando más en mi mente que en mis oídos. La verdad era que no lo sabía. Algo me había llevado a ese tren, una fuerza invisible que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon nuevamente y el hombre desapareció. El vagón estaba vacío otra vez, pero el periódico seguía sobre el asiento frente a mí. Lo tomé con manos temblorosas. En su portada había una foto mía, y debajo, un titular que decía, pasajero atrapado en el bucle eterno. El tren se detuvo bruscamente, lanzándome hacia adelante. Cuando miré por la ventana, ya no había una estación, sino un paisaje oscuro y nebuloso. Figuras indistintas se movían entre la niebla, como sombras danzantes. Me levanté y corrí hacia la puerta del vagón, intentando abrirla, pero estaba sellada. Entonces lo escuché, un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Decía mi nombre, repetido una y otra vez, cada vez más fuerte. Cerré los ojos y traté de pensar en una salida, pero cuando los abrí, estaba en otro vagón. Este era diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos, y en cada uno de ellos podía ver mi reflejo. Pero no eran iguales, algunos eran versiones más jóvenes de mí, otros más viejos, y algunos ni siquiera parecían humanos. Una versión mía, con una sonrisa siniestra y ojos completamente blancos, se inclinó hacia adelante y dijo: tarde o temprano, todos llegamos aquí. Grité y cerré los ojos de nuevo. Cuando los abrí, estaba en el vestíbulo principal de la estación. El reloj marcaba las 12:01 de la mañana. Todo estaba como si nada hubiera ocurrido, excepto por un detalle. En mi mano, aún sostenía el periódico del tren. Desde esa noche, no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho el sonido de las ruedas del tren sobre los rieles, acercándose más y más. Sé que no importa cuánto intente evitarlo, el tren de medianoche volverá por mí. Y esta vez, no estoy seguro de que pueda bajarme. La primera vez que escuché hablar del bosque de Asenwold fue en una tarde de otoño, cuando los árboles comenzaban a despojarse de sus hojas y el aire olía a madera húmeda. Un anciano en la biblioteca de la ciudad me contó una historia que, según él, era más advertencia que ficción. No es un lugar común, me dijo con voz temblorosa. Aquellos que entran rara vez regresan, y los que lo hacen no son los mismos. En aquel momento desestimé sus palabras, creyendo que solo intentaba asustarme. Pero semanas después, una carta sin remitente apareció en mi buzón, con un mapa rudimentario y una nota que simplemente decía: la verdad te espera en Asenwold. La curiosidad pudo más que el sentido común. Conduje durante horas hasta llegar al lugar señalado en el mapa. Al borde del bosque, un arco natural formado por dos robles antiguos marcaba la entrada. Había algo inquietante en la forma en que las ramas se entrelazaban, como si fueran dedos retorcidos tratando de atraparme. A pesar del escalofrío que sentí, avancé.
Dentro del bosque, la luz del sol apenas penetraba el denso follaje. Todo estaba envuelto en una penumbra perpetua. A medida que caminaba, el silencio se volvía opresivo. No había canto de aves ni crujir de hojas bajo mis pies, solo un vacío insondable. A veces, sentía que el bosque respiraba, un susurro imperceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Después de lo que parecieron horas, encontré un claro. En el centro había una cabaña que parecía abandonada. Su techo estaba cubierto de musgo, y las ventanas eran tan opacas que no podía ver el interior. Cuando intenté abrir la puerta, no se movió. Pero en el momento en que me di la vuelta para marcharme, escuché un crujido. La puerta estaba ahora entreabierta, como si me invitara a entrar. El interior era aún más extraño. Aunque desde fuera la cabaña parecía pequeña, por dentro era mucho más espaciosa. Había muebles antiguos, un reloj de péndulo que marcaba las 3:33 y una chimenea apagada que emanaba un leve calor. En la mesa del comedor había un cuaderno. Lo abrí, y las páginas estaban llenas de escritos ilegibles, excepto por una frase repetida al final de cada página: escucha, pero no hables. De repente, el silencio del bosque fue reemplazado por un leve murmullo. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces, lo escuché con claridad, una voz susurrante que provenía de la chimenea. Decía mi nombre, una y otra vez, con una cadencia hipnótica. Contra mi mejor juicio, me acerqué. Dentro de la chimenea, vi algo que me heló la sangre. No había ladrillos ni hollín, sino un túnel que descendía a una oscuridad infinita. Tomé una lámpara de aceite que estaba sobre la mesa y me adentré en el túnel. Cada paso que daba resonaba como si estuviera en una caverna. Las paredes estaban cubiertas de raíces que se movían lentamente, como si fueran serpientes vivas. Finalmente, llegué a una cámara subterránea. En el centro había un pozo, y junto a él, un hombre encapuchado que parecía esperarme. «¿Has venido?», dijo, sin voltear a verme. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?», pregunté, pero mi voz sonó débil, como si el lugar mismo la absorbiera. El hombre se giró, y al hacerlo, la capucha cayó, revelando un rostro que era el mío, pero más viejo y lleno de cicatrices. «Yo soy tú. O al menos, una versión de ti que tomó una decisión diferente». No entendí lo que decía, pero antes de que pudiera preguntar más, me señaló el pozo. «Mira dentro, y entenderás». Me acerqué al borde y, al asomarme, vi imágenes proyectadas en el agua. Eran momentos de mi vida, pero no como los recordaba. En todas las escenas, estaba tomando decisiones que nunca había hecho en realidad. Caminos que no había elegido, personas que no había conocido. Cada imagen parecía más real que la anterior, hasta que vi algo que me paralizó, yo, dentro del bosque, atrapado en un bucle infinito, caminando hacia la cabaña una y otra vez. Retrocedí, pero el hombre tomó mi brazo con fuerza. No hay escapatoria, excepto una. Pero requiere un sacrificio. Antes de que pudiera responder, la tierra comenzó a temblar, y el túnel por el que había llegado comenzó a cerrarse. El hombre me soltó, y su figura se desvaneció en sombras. Corrí de vuelta hacia la salida, con el sonido de las raíces persiguiéndome como si fueran un enjambre de serpientes. Cuando finalmente salí al bosque, el sol estaba en lo alto, algo que no había visto desde que entré. La cabaña había desaparecido, y el mapa en mi bolsillo ahora estaba en blanco. Pensé que todo había terminado, pero al llegar a casa, encontré el cuaderno de la cabaña sobre mi cama. Desde entonces, los susurros no han cesado. Los escucho en los rincones oscuros, en el viento que pasa por las ventanas. Sé que el bosque aún me llama, y que algún día tendré que regresar. Pero esta vez, no creo que haya un camino de vuelta. Todo comenzó con una llamada inesperada en medio de la noche. Era Lucas,
un amigo de la universidad con el que no hablaba desde hacía años. Su voz era un susurro urgente, casi irreconocible. Necesito que vengas, por favor. No confío en nadie más. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Miré la pantalla del teléfono con incredulidad. Había algo en su tono que me puso nervioso, pero también despertó mi curiosidad. Lucas siempre había sido el más escéptico de nuestro grupo, el último en creer en supersticiones o historias extrañas. Si él estaba asustado, debía ser algo serio. El mensaje de texto que llegó poco después contenía una dirección en un lugar que no reconocía, una reserva natural aislada, a casi 4 horas de mi ciudad. Contra mi mejor juicio, me convencí de que debía ir. La idea de reencontrarme con Lucas después de tantos años, unida al misterio de su llamada, me resultaba irresistible. Conduje toda la madrugada. A medida que me acercaba a la reserva, la carretera se volvía cada vez más estrecha, rodeada por una espesa arboleda que parecía tragarse la luz de los faros. Finalmente, llegué a un letrero oxidado que decía Reserva Brictoater. Era extraño, no recordaba haber oído hablar de ese lugar antes. El aire era pesado, cargado de un olor terroso que me hizo arrugar la nariz. Aparqué el coche junto a una vieja caseta de vigilancia, pero no había nadie. Solo un cuaderno abierto sobre una mesa de madera, con una página que decía, registra tu entrada y nunca te desvíes del sendero. Lucas no estaba por ningún lado, pero me había dejado instrucciones claras en otro mensaje, debía seguir un sendero marcado con cintas rojas. El bosque era denso, los árboles se alzaban como columnas interminables, y la luz del amanecer apenas penetraba entre las hojas. Algo en el ambiente me resultaba inquietante, como si el bosque me observara. Después de caminar unos 20 minutos, lo vi. Lucas estaba sentado junto a un arroyo seco, su cabello despeinado y sus ojos hundidos. Parecía haber envejecido una década desde la última vez que lo vi. Cuando me acerqué, levantó la vista lentamente y una sombra de alivio cruzó su rostro. Sabía que vendrías, dijo, con una voz apenas audible. Intenté hacerle preguntas, pero él me hizo un gesto para que guardara silencio. Señaló un pequeño campamento improvisado detrás de él. Había mapas esparcidos, linternas y un diario abierto. Me entregó el diario sin decir una palabra. Las páginas estaban llenas de notas frenéticas, casi ilegibles, sobre una especie de anomalía en el bosque. Lucas había estado investigando desapariciones extrañas en la zona, todas vinculadas a la Reserva Brictoater. Pero lo que más me inquietó fue un dibujo, un círculo formado por árboles retorcidos, con algo indescriptible en su centro. ¿Qué significa esto?, pregunté, pero Lucas simplemente negó con la cabeza. No es algo que pueda explicarse. Tienes que verlo por ti mismo. Antes de que pudiera objetar, Lucas empezó a caminar. Lo seguí, sintiéndome cada vez más inquieto. El sendero nos llevó a un claro rodeado de árboles deformes, como si algo los hubiera torcido desde adentro. En el centro del claro, el suelo parecía hundido, formando un cráter perfecto. La sensación era indescriptible, como si el aire vibrara con una energía invisible. Esto es lo que buscabas, ¿verdad?, le dije, intentando sonar calmado. Lucas no respondió. En lugar de eso, sacó una pequeña caja de su mochila y la abrió. Dentro había un cristal negro que parecía absorber la luz. Lo sostuvo frente a él y algo en el aire cambió. El silencio del bosque fue reemplazado por un zumbido bajo, casi imperceptible. No debería haber venido solo la primera vez, murmuró Lucas, más para sí mismo que para mí. De repente, el zumbido se intensificó y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Antes de que pudiera reaccionar, algo emergió del cráter. No era una criatura, ni una máquina, era como una sombra líquida que desafiaba cualquier lógica. Su presencia era abrumadora, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo.
Lucas cayó de rodillas, murmurando algo ininteligible. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían ancladas al suelo. La sombra se extendió hacia nosotros, y en ese momento supe que no éramos los primeros en encontrarla. Recordé las notas del diario, las desapariciones. Esto era lo que había ocurrido con todos ellos. «Lucas», grité, intentando alcanzarlo, pero él levantó la vista y me detuvo con una mirada desesperada. «Corre. Por favor, corre». La sombra lo envolvió, y su figura desapareció en un instante. El temblor cesó, y el bosque volvió al silencio. Sin pensarlo 2 veces, giré y corrí tan rápido como pude. No miré atrás, ni siquiera cuando escuché un eco lejano de la voz de Lucas llamándome. Cuando finalmente llegué a la caseta de vigilancia, mi coche seguía allí, pero algo estaba diferente. El cuaderno sobre la mesa ahora tenía una nueva entrada, mi nombre, escrito con una caligrafía que no era mía. Conduje sin detenerme hasta llegar a casa, pero sabía que algo me había seguido. Desde esa noche, los espejos reflejan cosas que no deberían estar ahí, y las sombras en las esquinas parecen moverse por sí solas. No he vuelto a la reserva Bridgewater, pero cada vez que cierro los ojos, veo el círculo de árboles y el cráter en el centro. Y sé que algún día, la sombra vendrá por mí también. La primera vez que llegué al pueblo de Greyhaven fue por casualidad. Una avería en mi coche me obligó a desviarme por un camino secundario y, después de horas de conducir sin señal en el teléfono ni rastro de civilización, vi las luces parpadeantes de una pequeña posada a través de la espesa niebla que envolvía la carretera. La posada, llamada El Refugio, tenía un aire acogedor y antiguo, con una fachada de madera desgastada por los años y un letrero que chirriaba con el viento. Al entrar, me recibió una mujer mayor, la dueña, que sonrió con una calidez que contrastaba con la frialdad del exterior. ¿Necesita una habitación?, preguntó con voz tranquila mientras me ofrecía una taza de té caliente. Asentí, agradecido por el calor y el refugio temporal. Mientras firmaba el registro, noté que mi nombre quedó anotado junto a una lista de otros que parecían antiguos, como si nadie se hubiera hospedado allí en mucho tiempo. Pero la mujer no dio explicaciones, y yo no pregunté. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido extraño me despertó. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi ventana. Al asomarme, lo único que vi fue la niebla densa, iluminada tenuemente por la luz de un farol cercano. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo el viento jugando trucos con mi mente cansada. Al día siguiente, exploré el pueblo. Greyhaven era pequeño, con edificios antiguos que parecían congelados en el tiempo. Los pocos habitantes que encontré eran amables pero reservados. Cada pregunta que hacía sobre la historia del lugar o sobre cómo habían llegado allí era recibida con respuestas vagas o un cambio rápido de tema. Una tienda de antigüedades atrajo mi atención. Dentro, el aire olía a madera vieja y cera. El propietario, un hombre de aspecto encorvado y ojos penetrantes, me observó con curiosidad mientras examinaba un viejo mapa colgado en la pared. ¿Interesado en la historia de Greyhaven?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Asentí. El mapa mostraba el pueblo rodeado por un bosque denso, con un área marcada como la reserva. Era una sección grande, pero no había caminos que llevaran a ella. Es mejor no acercarse a la reserva, dijo el hombre, casi en un susurro. Muchos han intentado explorarla, pero siempre vuelven diferentes, si es que regresan. Sus palabras resonaron en mi mente mientras salía de la tienda. Mi curiosidad, siempre mi peor defecto, ya había sido encendida. Esa tarde, me dirigí hacia el límite del bosque. La niebla era aún más espesa allí, y el aire estaba cargado con un silencio sobrenatural.
Encontré un sendero apenas visible que se internaba entre los árboles. Aunque sentía una inquietud creciente, decidí continuar. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Los árboles, altos y retorcidos, formaban figuras grotescas que parecían observarme. De vez en cuando, creía escuchar pasos ligeros detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, solo encontraba vacío. Finalmente, llegué a un claro. En el centro había un edificio que no había visto en el mapa, una especie de templo antiguo hecho de piedra ennegrecida por el tiempo. La estructura emitía una sensación de frialdad y repulsión, pero también de fascinación. Al acercarme, noté inscripciones talladas en las paredes, con símbolos que no reconocía. Las puertas del templo estaban entreabiertas, y una luz tenue brillaba desde el interior. Contra mi mejor juicio, entré. El interior era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. El aire era denso, casi líquido, y los ecos de mis pasos resonaban como si alguien más estuviera caminando conmigo. En el centro de la sala principal había un pedestal, y sobre él, un objeto que parecía un espejo, pero su superficie no reflejaba. En su lugar, mostraba imágenes en constante cambio, rostros, paisajes y figuras que parecían gritar en silencio. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El espejo comenzó a brillar con más intensidad, y las imágenes se volvieron más rápidas. Una voz resonó en la sala, profunda y resonante. Has cruzado el umbral. Ahora formas parte del eco. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el suelo comenzó a temblar. Corrí hacia la salida, pero el camino de regreso era diferente. Los pasillos se retorcían y cambiaban de forma, como si el templo estuviera vivo y quisiera atraparme. Finalmente, encontré una salida y me lancé hacia la niebla exterior. Cuando regresé al pueblo, todo había cambiado. Los edificios estaban en ruinas, cubiertos de vegetación, como si nadie hubiera vivido allí en siglos. La posada del refugio ya no estaba, y la tienda de antigüedades era solo un esqueleto de madera podrida. Intenté salir de Greyhaven, pero cada camino que tomaba me llevaba de vuelta al pueblo. La niebla ahora era constante, y los susurros eran incesantes. Por las noches, veo sombras que se mueven fuera de mi ventana, y el eco de una voz que dice mi nombre, recordándome que no hay escapatoria. Estoy atrapado en Greyhaven, en un ciclo sin fin. Y si alguna vez encuentras este relato, huye. No sigas el mapa. No escuches los susurros. Porque una vez que entras en la niebla, no hay vuelta atrás. No recuerdo el momento exacto en el que escuché hablar del abismo de Ojoumere por primera vez. Era una leyenda local, una historia que los ancianos del pueblo contaban para mantenernos alejados de los riscos que bordeaban la costa. Decían que quienes se acercaban demasiado escuchaban voces susurrantes, promesas de riquezas, sabiduría prohibida o reencuentros con seres queridos perdidos. Nadie que hubiera seguido esas voces había regresado para desmentirlo. Pero para mí, Ojoumere no era un cuento de advertencia, era una obsesión. A lo largo de los años, recopilé fragmentos de información, mapas antiguos y relatos aún más antiguos que sugerían que el abismo era algo más que un simple accidente geográfico. Se hablaba de puertas a otros mundos, de secretos enterrados que nunca debieron ser desenterrados. Y así, una noche sin luna, me encontré de pie al borde del precipicio, con una linterna en una mano y una cuerda en la otra. El viento aullaba como si intentara advertirme. Aún así, me aseguró la cuerda alrededor de la cintura y comencé a descender. Cada metro que bajaba me alejaba de la relativa seguridad de la superficie, y el silencio se volvía más opresivo. Las paredes del abismo estaban cubiertas de una especie de musgo fosforescente que emitía una tenue luz verdosa, suficiente para que pudiera ver el camino.
pero insuficiente para disipar la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Llegué al fondo después de lo que parecieron horas. El aire era denso, cargado con un olor metálico y algo más que no pude identificar. Delante de mí se extendía una cueva cuya entrada estaba marcada por grabados que no reconocía, pero que evocaban una sensación de incomodidad primitiva. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos mientras avanzaba. La cueva se abría en una cámara inmensa, tan vasta que el techo y las paredes desaparecían en la oscuridad. En el centro, un lago de agua negra reflejaba el brillo del musgo circundante. Y allí, en la orilla, había una figura. Al principio creí que era una estatua, pero cuando me acerqué, vi que respiraba. Era un hombre, o algo que se parecía a uno. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, completamente negros, reflejaban la tenue luz como espejos. Vestía ropas que parecían tan antiguas como el tiempo mismo, y en sus manos sostenía un bastón tallado con los mismos grabados que había visto en la entrada. «Sabía que vendrías», dijo, con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. Retrocedí instintivamente, pero sus ojos me atraparon como un anzuelo. No podía apartar la mirada. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Soy el guardián, el que protege el umbral entre este mundo y el siguiente. Has llegado buscando respuestas, ¿no es así?». Asentí, incapaz de mentir bajo su escrutinio. «Entonces debes saber que cada respuesta tiene un precio. El conocimiento no se regala, se toma. Y cada cosa tomada debe ser reemplazada». «¿Reemplazada por qué?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El guardián sonrió, y su sonrisa era más aterradora que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta entonces. «Por lo que más valoras». Antes de que pudiera responder, el lago comenzó a burbujear. Algo emergió de sus profundidades, una sombra amorfa que se retorció y cambió de forma hasta convertirse en una versión de mí mismo. Pero no era exactamente igual, sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era una mueca grotesca. «Esto es lo que será si fallas», dijo el guardián. «Una cáscara, un eco de lo que una vez fuiste. Pero si tienes éxito, el conocimiento que buscas será tuyo». Sin darme tiempo para decidir, el guardián levantó su bastón y golpeó el suelo. La cámara se desvaneció, y me encontré de nuevo en la entrada de la cueva, pero algo había cambiado. Ahora llevaba en mis manos un objeto que no recordaba haber tomado, un libro antiguo, con páginas que parecían hechas de pergamino. Las palabras en su interior estaban escritas en un idioma que no conocía, pero que, de alguna manera, podía entender. Volví al pueblo con el libro, pero no compartí mi descubrimiento con nadie. Las voces comenzaron poco después, susurros que me llamaban desde las sombras, recordándome que el precio aún no había sido pagado. Cada noche, el guardián aparece en mis sueños, observándome con esos ojos negros y vacíos, mientras la versión distorsionada de mí mismo se retuerce en la oscuridad. El conocimiento que adquirí me ha permitido lograr cosas que antes parecían imposibles, pero cada día siento que algo más se me escapa. Una parte de mí, quizá la más importante, ha quedado atrapada en el abismo. Y ahora entiendo lo que el guardián quiso decir: cada cosa tomada debe ser reemplazada. La noche había caído como un telón pesado sobre la ciudad. Los faroles emitían una luz mortecina, luchando contra la niebla espesa que se arrastraba por las calles desiertas. Era mi turno de guardia en el archivo municipal, un edificio antiguo y laberíntico que había sobrevivido a incendios, guerras y más de un terremoto. Aunque el trabajo era solitario, nunca había tenido razones para temer. Hasta aquella noche. Había pasado la primera mitad de la guardia ordenando registros polvorientos, archivando documentos que nadie más quería tocar. La rutina me reconfortaba: encender las luces, hacer el inventario,
y revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Sin embargo, algo era distinto esa noche. Desde el momento en que crucé la puerta principal, sentí una presión inexplicable en el pecho, como si el edificio mismo me estuviera observando. A las 2 de la mañana, mientras repasaba una lista de entradas recientes, escuché un ruido que provenía del fondo del pasillo principal. Era un golpeteo rítmico, suave pero insistente, como si alguien estuviera tocando una puerta con los nudillos. Dejé mi escritorio y tomé una linterna. Aunque todas las luces estaban encendidas, el pasillo parecía más oscuro de lo habitual. El sonido continuaba, acompasado, guiándome hacia el extremo del edificio. Llegué a una puerta que no había notado antes. Era de madera oscura, con vetas que parecían formar patrones extraños, casi como runas. No había cerradura ni manija visible, solo un marco tallado con un diseño intrincado. El golpeteo había cesado en el momento en que me acerqué. Intenté empujarla, pero no se movió. La inspeccioné con cuidado, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi columna. La madera estaba fría al tacto, más de lo que debería ser posible dentro de un edificio cerrado. Decidí regresar a mi escritorio para verificar los planos del archivo, pero mientras caminaba, escuché otro sonido, un susurro apenas audible que parecía venir desde todas direcciones. No podía distinguir palabras, pero la intención era clara, quería que regresara. En el archivo no había registros de esa puerta. Los planos mostraban un muro sólido donde ahora se encontraba. Esto no tenía sentido. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de temor, me llevó a volver al pasillo. Esta vez, la puerta estaba entreabierta, revelando una oscuridad insondable más allá del umbral. Tomé la linterna con mano temblorosa y apunté hacia el interior. No había paredes ni suelo visibles, solo un vacío que parecía absorber la luz. Contra todo instinto, di un paso adelante. La temperatura descendió de inmediato, y el susurro se transformó en un murmullo incesante, como si docenas de voces estuvieran hablando al unísono. A medida que avanzaba, el espacio se volvió más tangible, como si el aire se solidificara a mi alrededor. Tras unos metros, encontré una escalera de caracol hecha de un metal oxidado que descendía en espiral. Las voces se intensificaron, y ahora podía distinguir palabras aisladas: elige, entra, revela. Bajé, cada peldaño resonando con un eco que parecía multiplicarse infinitamente. Al llegar al fondo, me encontré en una sala circular iluminada por una luz difusa que no parecía tener origen. En el centro de la sala había una mesa de piedra, y sobre ella, un objeto cubierto con un paño negro. Alrededor de la mesa, había 5 figuras encapuchadas, inmóviles como estatuas. No mostraban signos de vida, pero sentía sus miradas fijas en mí. Una voz profunda y resonante llenó el espacio. Has llegado al umbral. Debes elegir. ¿Elegir qué? Mi voz sonó pequeña, insignificante. Las figuras levantaron un brazo al unísono, señalando el objeto sobre la mesa. Me acerqué con cautela y retiré el paño. Era un espejo, pequeño y antiguo, con un marco de plata ennegrecida. Pero el reflejo no mostraba la sala ni a mí mismo. En cambio, vi escenas de otros lugares: una casa envuelta en llamas, un bosque bajo una tormenta, una habitación vacía con una silla giratoria que se movía lentamente. Elige, repitió la voz. Una vez cruzada la última puerta, no hay retorno. Antes de que pudiera responder, el espejo se oscureció y mostró algo que me heló la sangre: el archivo municipal, pero en ruinas. Y en medio de los escombros, mi propio cuerpo, inmóvil y con los ojos abiertos mirando al vacío. Dejé caer el espejo y retrocedí, pero las figuras encapuchadas ahora estaban más cerca, cerrando el círculo. Sentí que el aire se volvía denso, dificultando la respiración. Elige, repitieron al unísono, sus voces mezclándose en un coro hipnótico. Con un esfuerzo desesperado,
corrí hacia la escalera. Subí sin mirar atrás, con las voces siguiéndome, resonando en mi mente incluso cuando salí al pasillo del archivo. La puerta de madera estaba cerrada, y esta vez no intenté abrirla. Regresé a mi escritorio, pero algo había cambiado. El reloj marcaba las 3:33 y la niebla afuera era más espesa que nunca. Al revisar los planos del edificio nuevamente, la sección donde había estado la puerta ahora estaba completamente en blanco. No había muros, ni pasillos, ni nada. Desde entonces, cada noche en el archivo escucho el golpeteo. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Y aunque trato de ignorarlo, sé que algún día tendré que volver a cruzar esa última puerta. Gracias por sumergirte en estas historias. Si el misterio te atrapó, no dejes escapar lo que viene. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Cada relato es un nuevo secreto por descubrir. Nos vemos en la próxima dimensión del misterio.